Un saludo para todos nuestros hermanos. De verdad que para nosotros sigue siendo un placer. Mucha satisfacción sentimos al tener esta buena oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos entonces abarcando ya la lección número 15 en este material o este libro de nuestra editora Árbol de la Vida, Fundamentos de la Fe Cristiana. Debemos reconocer que nuestros hermanos han hecho un trabajo diligente para hacer llegar hasta nosotros estas palabras, estos mensajes. Los hermanos que trabajan editándolo, las grabaciones, todo este equipo que Dios en su gracia nos ha concedido en este ministerio para que sigamos trabajando en lo que es la edificación de su cuerpo, de la iglesia. Alabado sea el Señor. Como dijimos, estamos ya en la lección número 15, la parte 2 de la salvación orgánica. ¿Qué tal si antes de entrar en el tema como tal, nos acercamos al Señor pidiendo su dirección para poder hablar, pero también para estar prestos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, allí ejercitándonos para que podamos recibir esta palabra? Señor, estamos tan agradecidos una vez más con usted por concedernos su gracia y su misericordia. Mientras que usted siga hablándonos, Señor, hay esperanza para nosotros. Creemos que usted no dejará de hacerlo porque somos sus hijos. Usted nos regeneró, nos compró, nos atrajo hacia usted, Señor. Por esto estamos seguros, confiados en esta salvación tan grande que usted nos concedió. Pero queremos también ofrecer nuestro corazón, todo nuestro ser. Quiere consagrarse a usted, consagrarse para su plan, para su propósito en esta tierra. Queremos, Señor, así como estamos nosotros agradecidos con esta salvación que usted nos ha concedido, también podamos nosotros satisfacer su corazón, Señor, al ser conformados a su propia imagen y a su propia semejanza. Bendice entonces a todos nuestros hermanos, nuestros oyentes, las familias, los hermanos que están en sus casas, en sus sectores, en cualquier parte de esta tierra hacia donde estos mensajes o estos audios pueden llegar. Prospera, por favor, tu palabra en cada uno de nosotros, que tu palabra, así como lo hace siempre, no regrese a ti vacía, que nuestro corazón esté dispuesto y abierto para recibir tus palabras, Señor. No queremos menospreciar tus palabras, queremos atesorarlas en nuestro corazón. Queremos que ellas hagan su trabajo. Señor Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Queridos hermanos, entonces estamos ya en la segunda parte del tema de esta lección número 15, la salvación orgánica. Nuestros hermanos en la lección pasada hablaron de los dos primeros aspectos de esta salvación, que son la regeneración y la reconciliación. Es importante que tengamos presente que estas son lecciones. No nos enfocamos solamente en dar un mensaje, sino que el objetivo de estas palabras, de estas lecciones, así como la misma palabra lo indica, lecciones, tienen como fin constituirnos de verdades que le darán base a nuestra fe, le darán fundamento a nuestra fe. Por eso es importante que los hermanos puedan reunirse en sus sectores, en sus casas, allí con sus esposas, sus hijos, y también puedan tener la Biblia a la mano, ¿verdad? También puedan tener
papel y lápiz para copiar algunos puntos resaltantes para que al finalizar el audio, el mensaje, ustedes puedan compartir y puedan enriquecer y puedan seguir siendo edificados. Al mismo tiempo, hay unas preguntas al final de la lección que es importante que ustedes respondan, porque eso nos dará la señal tanto a nosotros como a ustedes de que estamos absorbiendo, quizás no al máximo, pero sí una buena parte de estas lecciones, y de seguro estas quedarán como depósito en nuestro espíritu, y cuando alguien demande razón de nuestra fe, nosotros sabremos entonces cómo responder sabiamente, usando nuestro espíritu con bastante vida, y bueno, y no solamente daremos razón de nuestra fe, sino que le proporcionaremos a las personas la oportunidad también de experimentar esta salvación que hoy nosotros estamos disfrutando. Procuraremos entonces hacer algún énfasis. Yo les ruego que ustedes presten atención. Vamos a dar como especie de alguna señal, alguna luz adicional, no sé, una clave para que usted capte mientras que oye la lección las respuestas de las preguntas que al final de las lecciones o al final de la lección vamos a leer. Entonces esperamos pues ayudarlos cada vez más al transmitir o al ministrar para ustedes estas lecciones, porque no solo queremos cumplir meramente, sino que realmente deseamos que seamos edificados con esta palabra. Amén, hermanos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta lección. Recuerden, la salvación orgánica, segunda parte. Estaremos revisando entonces dos aspectos también importantes de la salvación orgánica, como lo son la justificación y la santificación. Cuando revisábamos esta lección, particularmente yo meditaba en ello y me preguntaba a mí mismo, bueno, Dios nos regeneró, nos reconcilió consigo, y esto fue un acto prácticamente que instantáneo. No queremos decir con esto que fue sencillo, ¿no? Esto tiene su real importancia, porque imaginémonos, nada más y nada menos que quien se entregó por nosotros en la cruz fue el propio Hijo de Dios, para nosotros tener la oportunidad por la fe de nacer de nuevo. Sin embargo, cuando hablamos de la salvación orgánica, hablamos de algunos aspectos, 8 aspectos, algunos aspectos, y vemos esto como un proceso continuo. Entonces queremos repetir una frase que nuestros hermanos desarrollan constantemente en el ministerio que Dios nos ha permitido llevar adelante, que la regeneración definitivamente es un milagro. Por creer, por recibir y por invocar el nombre del Señor, nacemos de nuevo. Pero la salvación orgánica, lo que tiene que ver con la transformación, es un proceso que dura y que durará toda nuestra vida. Y esto ocurre no porque Dios no pueda transformarnos a sí mismo con la misma rapidez como nos hizo nacer de nuevo, sino que el proceso de transformación, lo que nosotros conocemos y lo que la Biblia implícitamente llama la salvación orgánica, es algo en lo que nosotros los creyentes debemos estar dispuestos a cooperar con el Señor, porque Él nos perdonó, nos reconcilió, fuimos regenerados, como ya lo hemos dicho, pero Él quiere que también nosotros
participemos de este plan que Él se ha propuesto para alcanzarlo. Entonces, por eso Dios usa un proceso para salvarnos plenamente. Y bueno, entonces en el desarrollo de esta lección vamos a notar como algunas incógnitas que nosotros tenemos, preguntas que constantemente nos hacemos, que aunque podamos tener las respuestas, quizás no logramos ser lo suficiente precisos. Y preguntas como esta: ¿cómo podemos tener nosotros la certeza que Dios perdonó nuestros pecados? ¿Cómo podemos saber que Él, es decir, que Dios no nos reclamará dos veces por el mismo error? Pregunta número 3 o reflexión: ¿qué es ser santo? ¿Será que significa ser correcto? Hemos oído, o usted ha oído hablar sobre la deificación. Repito esta pregunta: ¿ha oído hablar sobre la deificación? Pregunta número 5, reflexión: ¿los cristianos del pasado eran más santos que los cristianos de hoy? Bueno, en la lección anterior vimos dos aspectos de la salvación orgánica, que fueron la regeneración y la reconciliación. Ahora proseguiremos y abordaremos dos aspectos también importantes de la salvación orgánica. La salvación orgánica es la salvación en vida, la salvación que se desarrolla por la vida que Dios impartió en nuestro espíritu. La justificación y la santificación son los dos aspectos que vamos a revisar en esta lección. La justificación. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1 prosigue diciendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9 prosigue. Presten atención, queridos hermanos, que puede allí aparecer entonces una de las primeras respuestas para las preguntas. El versículo 9 prosigue: pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por tanto, somos justificados, número 1, por su gracia, número 2, mediante la fe, y número 3, por su sangre. Somos justificados por su gracia, mediante la fe y por su sangre. Alabado sea el Señor. Así que la conciencia ya no nos acusa más, y el juicio de Dios, que antes era contrario a nosotros, ahora está a nuestro favor. Constantemente, al mirar atrás nuestra memoria, sentimos tristeza por los pecados cometidos. No obstante, no sentimos más temor de que alguna penalidad nos sobrevenga, porque Cristo pagó toda nuestra deuda hasta el último centavo y recibió el saldo divino. Alabado sea el Señor. Este es un hecho, queridos hermanos, inmutable, no cambia. Alabado sea el Señor. A menos que Dios sea tan injusto que exija el pago 2 veces por la misma deuda. Ningún alma por la cual Cristo murió puede ser enviado a la destrucción eterna, esto es, al lago de fuego. Creer que Dios es justo, queridos hermanos, constituye, vea bien, uno de los principios más cruciales de nuestra fe cristiana. Creer que Dios es justo constituye uno de los principios más cruciales de nuestra fe cristiana, es decir, de nuestra nueva naturaleza concedida por el Espíritu Santo.
De hecho, Dios es justo y santo, y yo, en mí mismo, soy un pecador indigno. Solo y sin sustituto tendría que ser castigado por mis pecados. Pero Jesús tomó mi lugar y sufrió el castigo por mí. Ahora, aunque Dios es justo y santo, yo, que soy un pecador, que permanezco en Cristo, no puedo ser más castigado. Dios tendría que cambiar su naturaleza misma antes que algún alma por la cual Jesús murió como sustituto sufra la condenación de la ley. Por tanto, ya que Jesús tomó el lugar de aquel que cree y restituyó totalmente lo que cada cristiano le debía a Dios por causa de sus pecados, ahora todo salvo puede gritar gloriosamente el triunfo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No será Dios, pues Él es quien justifica. No será Cristo, pues Él murió y más aún también resucitó para interceder continuamente por nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. ¡Qué maravillosa salvación! Por tanto, tenemos una esperanza viva, no porque seamos más pecadores, sino porque somos pecadores por los cuales Cristo murió. Mi confianza no está en el hecho de que soy santo, sino que aún siendo impío, Cristo es mi justicia. Mi fe no se basa en lo que soy o seré, tampoco en lo que sé o siento, sino en lo que Cristo es y lo que hizo por mí y por lo que está haciendo ahora en mí. Alabado sea el Señor. La santificación. Con relación a la santificación, esta comienza con la regeneración, la reconciliación, la justificación, y esta prosigue a medida que conocemos y hacemos la voluntad de Dios en nuestro vivir diario. Por tanto, es un proceso, como decíamos al principio, continuo, constante y orgánico, que comienza en nuestro espíritu humano, avanza hacia nuestra alma y finalmente llega al cuerpo. Esto podemos verlo o confirmarlo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Romanos capítulo 8, versículo 10 y los versículos también 10 y 11 de Romanos capítulo 8. Dios es quien nos santifica, y eso comienza cuando el Espíritu Santo infunde en nosotros aquel nuevo principio de vida por el cual podemos llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Esta obra es iniciada con el nuevo nacimiento. Allí va otra clave, hermano, para las preguntas que al final de la lección responderemos. Esta obra, es decir, la obra de santificación, es iniciada con el nuevo nacimiento, pero es llevada adelante de dos maneras: por la muerte, es decir, en la cual nuestros deseos, nuestras concupiscencias naturales, carnales, son subyugadas y mantenidas bajo dominio. 2. Por la vivificación, por medio de la cual la nueva vida que Dios puso en nuestro espíritu se vuelve en nosotros una fuente que salta para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. Entonces hay dos maneras que Dios usará para el proceso de santificación. Una de ellas es la muerte de cruz, donde tratará con nuestras concupiscencias y deseos, subyugándolos y manteniéndolos bajo dominio. La otra es por medio de la vivificación, que tiene que ver con la vida que recibimos, la vida que Dios puso en nuestro espíritu, que poco a poco va convirtiéndose en nuestro ser interior
en una fuente que salta para vida eterna. Esto dijimos que aparece en Juan capítulo 4 versículo 14. Continuamos, queridos hermanos. Dice, a pesar de que el Espíritu Santo es el autor de la santificación. Aquí otra clave para las preguntas que aparecen al final de la lección. A pesar de que el Espíritu Santo es el autor de la santificación, es importante recordar que existe un agente visible. Existe un agente visible que Dios usa en ese proceso, a saber, la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Juan 17, versículo 17, el Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchos pasajes bíblicos confirman que el instrumento de nuestra santificación es la palabra de Dios. De esa manera, el Espíritu de Dios trae a nuestra mente los pasajes, versículos referentes a la verdad, aplicándolas en nuestro vivir. La verdad es aquello que nos santifica, y si no la oímos ni la leemos, es decir, la palabra de Dios de manera adecuada, con oración, no creceremos, no vamos a proseguir en la santificación. Solo proseguiremos en un vivir perfecto mientras progresemos en un entendimiento perfecto, así como el apóstol Pablo lo hacía en su época. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 15. Presten atención a esta última parte. Noten, solo proseguiremos en un vivir perfecto mientras progresemos en un entendimiento perfecto. Amén. Es decir, en conocer a Dios a través de su palabra, que es el agente visible que Él usará para santificar. La verdad está en la palabra de Dios. Es decir, la verdad es la palabra de Dios y Él nos santificará en la verdad y su palabra es la verdad. En la medida que nosotros apreciemos más la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra escrita, entonces vamos a proseguir, vamos a crecer en este aspecto de la santificación. La santificación tiene mucho que ver con la forma como poseemos nuestro cuerpo físico, y la actitud que Dios espera de nosotros es que lo presentemos diariamente como un sacrificio vivo y santo y agradable. Romanos capítulo 12, versículo 1. Al principio, antes de comenzar la lección, hablamos de un concepto y hacíamos una pregunta si habíamos oído en alguna oportunidad acerca de la teificación. La teificación. Vamos a ejemplificar cómo somos santificados por la obra del Señor en nosotros. Vamos a usar el ejemplo del té. Cuando ponemos un sobre de té, esas bolsitas, ¿no?, de té, en una taza de agua hirviendo, los elementos del té son infundidos en el agua, convirtiéndola en té. Podemos decir que el agua fue entonces teificada, así que ya no la llamamos agua, sino té. Eso es así porque los elementos del té se mezclaron con el agua. Queridos oyentes, de la misma manera, a medida que Dios trabaja en nosotros, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, infunde los elementos divinos en nuestro ser y somos santificados. Por tanto, la santificación no es un simple cambio exterior de comportamiento, sino la infusión del elemento santo de Dios en nuestro ser. Esa infusión cambia nuestra constitución. A partir de entonces pasamos
a expresar una vida santa conforme a la naturaleza divina en nosotros. Jesucristo es el Señor. Pasamos entonces a otro punto. Pedimos a los hermanos que presten atención. Debemos cuidar de manejar o de prestar atención a conceptos errados que fácilmente aparecen en nuestra mente. Un concepto errado. Sin embargo, tenemos la tendencia de considerar a los cristianos de la era apostólica como personas más santas que nosotros. Todos ellos fueron santos, llamados por la gracia de Dios y santificados por el Espíritu Santo. Pero nosotros también lo somos. A menudo nos inclinamos a mirar a los apóstoles como seres extraordinarios, sujetos raramente a las mismas debilidades y tentaciones semejantes a las nuestras. Pero al hacer esto olvidamos que un cristiano, mientras más cerca vive con Dios, mucho más lamenta la maldad de su propio corazón. Asimismo, el cristiano, mientras más honrado en su obra por el Señor, mucho más su carne maligna lo importuna todos los días. Entonces queremos decir que es un concepto errado el hecho de que creamos o pensemos que los hermanos de la era apostólica tenían la oportunidad de ser más santos que nosotros por razones que nosotros podemos ofrecer o presentar. Esta palabra nos muestra que así como ellos fueron llamados por la gracia, fueron también santificados por el Espíritu Santo, nosotros también lo somos. No debemos inclinarnos a mirar a los apóstoles como seres extraordinarios, como que si ellos no hubiesen tenido esas experiencias de debilidades y de tentaciones así como las que nosotros sufrimos, experimentamos en este tiempo. Necesitamos entender que mientras más nos acerquemos a Dios, mucho más entonces, con mayor fuerza, lamentaremos la maldad de nuestro propio corazón. Y así entonces experimentaremos cada vez más la santidad del Señor. El hecho es que si hubiésemos conocido al apóstol Pablo, nosotros, créanme, lo habríamos visto como alguien muy semejante a los demás miembros de la familia de los escogidos de Dios. Lo hubiésemos visto así como hemos visto a muchos hermanos que han estado entre nosotros. Algunos ya fueron con el Señor, otros permanecen. Si el apóstol hubiese estado en este tiempo, lo hubiésemos visto así como hemos visto a cualquiera de nuestros hermanos. Ciertamente el apóstol Pablo fue fiel, fue un hombre santo y tuvo un mayor conocimiento de Dios que nosotros, pero también soportó las mismas pruebas que nosotros soportamos y muchas otras por las cuales quizás no pasaremos. En algunos aspectos fue mucho más tentado que nosotros. Por tanto, no miremos a los cristianos del pasado como personas libres de debilidades o pecados. Lo que sí podemos hacer es alcanzar la santidad que ellos alcanzaron. Fuimos llamados para ser santos por la misma voz que conmovió con el supremo llamamiento. El deber del cristiano es esforzarse para dirigir su vivir dentro o dirigir su vivir hacia dentro del círculo de la santidad. Tenemos la misma luz que fue dada a los apóstoles y la misma gracia es accesible a nosotros. No debemos acomodarnos en cuanto no lleguemos a ser semejantes a ellos en el carácter celestial. Ellos vivieron con Jesús y para Jesús y por eso llegaron a ser semejantes a Él, llegaron a ser semejantes al Señor Jesús. Es por eso que llegaron a ser semejantes a Él. Vivimos por el mismo Espíritu, por el cual vivieron.
mirando firmemente al autor y al consumador de nuestra fe, Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Así nuestra santidad muy pronto se hará evidente. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Entonces ahora vamos a leer las preguntas para que ustedes las logren desarrollar. Jesucristo es el Señor. La pregunta número 1. Dios nos justifica usando 3 instrumentos principales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los 3 instrumentos que Dios principalmente usa para justificarnos? Vamos a darle una clave. El primero de ellos es la gracia. Ahí tenemos ya uno de los instrumentos. Ocúpense de buscar los otros 2 o de recordarlos. Pregunta número 2. Dios es justo y yo soy un pecador, pero Él no puede castigarme más. ¿Por qué? ¿Sí? Ya creo que tienen la respuesta. La pregunta número 3. La obra de santificación es llevada a cabo de 2 maneras. ¿Cuáles son? Recuerden, 2 maneras Dios usa para llevar a cabo la obra de santificación en nosotros. ¿Cuál es o cuáles son? Pregunta número 4. El Espíritu es quien nos santifica, pero hay un agente visible que Él usa. ¿Cuál es? Recuerden aquella porción que leímos en Juan capítulo 17, versículo 17, como el agente visible, un agente visible que Dios usa para el proceso de santificación. Las últimas 2 preguntas son más de reflexión. ¿Los santos de la era apostólica eran más santos que nosotros? ¿Eran ellos seres extraordinarios? Haga un comentario. ¿Qué rasgo de la santidad? Última pregunta, o número 6. ¿Qué rasgo de la santidad ya puede notar en su vivir? Bueno, queridos hermanos, esperamos que hayan disfrutado de esta lección. Dios les bendiga. Jesucristo es el Señor.